Hit me up late at night again, saying things you never really mean. Blame the drinks, blame the past, blame it on me. But it's all just a version of you. Told me don't trip, say be right back. Left me on red, now I need a nice pack. I used to wait, now I just detach. Still feel the echo of your laugh. Pulled me close, just to let me go down like a nerve. 좋아하는 걸 알았잖아. 아프지만 now I know better, but it still shows you don't love me. You just missed the vibe. Say you need me, but just the highs. Only call me when you have more time. You act like I'm yours, but you ain't mine. But you ain't mine. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por apoyarme en todos mis programas, de verdad. Qué genial como hemos crecido día tras día. Hoy continúo aquí en la ciudad de Panamá, mire, junto a mi amigo El Cañón. Y es que hoy nos vamos para un sitio fantástico, un sitio de referencia no solamente en Panamá, sino en todo América. Y es un sitio arqueológico, son unas ruinas que hay de la vieja Panamá. Esa Panamá que alguna vez se metió el señor Morgan, el pirata Morgan, la incendió, la quemó y la saqueó. Por eso Panamá se tuvo que trasladar hacia otro lado. Hay que recordar, Panamá fue fundada en 1519. Estamos hablando de 6 años antes que Santa Marta, que es la ciudad más antigua que tiene Colombia. Así que hoy vamos a dar un recorrido por la historia de Panamá, no solamente de Panamá, sino también de América, de toda América, porque esto es histórico y esto es muy lindo. Así que prepárense, ya tenemos la gorrita para el sol, tenemos mochilita al hombro y nos vamos, que hoy las ruinas del viejo Panamá nos esperan. Ah, pero antes, suscríbase ahí a Lewis Te Cuenta. Mira, es muy facilito, ahí le dan suscribirse y listo. Ya casi llegamos a 50,000 suscriptores, por Dios. De verdad me siento feliz por eso y gracias por el apoyo. Ahora sí, vámonos, que las ruinas del viejo Panamá nos esperan. Bueno, ya estamos aquí, esta es la entrada. Dice Patronato Panamá Viejo, sitio arqueológico de Panamá Viejo. Y lo bonito es que está en 2 idiomas. Vamos a ingresar. Esta es la entrada, que dice jale, hay que leer. Y esta es la parte del ticket. Aquí venden los tickets y hay un pequeño mapa aquí donde se puede ver. Buenas, ¿me regala por favor 3 entradas? Bueno, ve, aquí voy a mostrarles un poquito de lo que hay acá. Mire, te podemos guardar tu equipaje. Es una atención muy bonita. La entrada tiene un costo para los visitantes de $17 y los niños $5. Estamos hablando que también los adultos, los que viven acá, los nacionales, son $11 y $5.50. Con ella van a poder descargar un audio guía en su teléfono que trae información del sitio y cada uno de los monumentos que van a visitar, que complementa la información que ya está dentro del sitio y se encuentran en los paneles informativos. Bien, salen a la plaza y cada 15 minutos viene el transporte interno. Él entonces los llevará al sitio. Muchas gracias, muy amable. Bueno, les cuento que es hermoso esto. Y miren, aquí hay una grande librería donde se pueden adquirir obras, donde ustedes pueden conseguir libros, y precisamente llama la librería de Panamá Viejo. Oiga, pues pensando en el turismo, es algo hermoso, es algo muy bonito. Y miren, por ejemplo, este libro, La élite de Hitler, Las águilas de Hitler. O sea, hay libros de toda clase, de todas las nacionalidades, y de verdad muy bonito. También pensando en todas las edades está la parte infantil. Pero les cuento que muy top. Esto viene con airecito acondicionado, es muy chévere. Ahorita vamos a salir a donde nos va a recoger el carro. Cada 15 minutos pasa uno y nos va a llevar al sitio arqueológico. Buenos días. Oh, pero es que miren esta belleza. También hay souvenirs, si ustedes quieren llevarse recuerdos de todo lo que se visita. De verdad, muy bonito, miren. Bueno, vamos a iniciar esta aventura desde acá. Lo primero que observo es
una infraestructura absolutamente diferente a todo y muy bonita, banderas de Panamá. Allí, por ejemplo, los cañones que me imagino que son de época. Vamos a acercarnos un poco a mostrarles a ustedes y esos son los vehículos que nos van a llevar hasta ese sitio que son las ruinas de Panamá Viejo, sitio arqueológico de Panamá Viejo. Bienvenido. En lo posible, pues ruinas, la palabra ruinas es porque siempre aparece así, son conocidas. Bueno, aquí les adelanto un poco de lo que vamos a ver. Panamá Viejo es sin duda excepcional y único en América Latina por su tamaño, estado de conservación y por ser todo un coherente y claramente definido. Estamos hablando en realidad de la parte de la colonia, de la parte antigua, no solamente de Panamá, sino también de Latinoamérica y Centroamérica. O sea, si todo se hubiera preservado, así estaría, como lo que vamos a ver. Al fondo miren esta belleza, rascacielos de Panamá. Me parece también algo espectacular. Son unos edificios que usted dice arquitectónicamente son muy difíciles de conseguir y no son uno, son cantidad. De eso, de verdad, me encanta. Allí maquinita dispensadora y aquí están los famosos cañones, miren. Y sí, señores, parecen de la época. Miren esta madera. ¡Wow! Miren las llantas como vienen combinadas. Son de madera y vienen recubiertas por metal. Este es como más pequeñito, pero se ven hermosos de verdad. Bueno, aquí vamos a comenzar esta aventura en el sitio arqueológico de Panamá, las ruinas de Panamá Viejo. Bueno, ya está listo nuestro transporte. Les cuento que es un carrito así bien chévere. Y esto viene arrastrando un vagoncito que es donde uno va a ir con un guía que le va a explicar para dónde va y todo lo que va a hacer. Ahí van mis mucharejos, porque este viaje fue en familia, así que vamos a disfrutarlo hoy y vamos a conocer todo esto que encierra esta gran ciudad, ciudad de Panamá. Bueno, esto ya se puso en marcha. Ahí va, miren qué bonito. Y es un paseo muy ecológico, vamos a ver mucha naturaleza, pero lo principal es historia, mucha historia. Oiga, les cuento que emocionado hoy y de verdad al frente pues sigue viéndose mucha naturaleza, pero atrás de esos árboles está la playa. Ya les voy a contar un poquito más acerca de esto. Bueno, aquí ya comenzamos a ver algo de estas ruinas, ya comenzamos a ver algo de estos restos arqueológicos que más adelante pues les explicaré de qué se trata y por qué están aquí en este punto. Vamos a ver dónde se detiene el vehículo que nos lleva. Oiga, aventura de verdad muy histórica hoy. Ya paramos acá y lo primero que nos muestran es el Museo de la Plaza Mayor. Samuel Lewis García de Paredes. Samuel Lewis García de Paredes. Bueno, pues vamos a ingresar. Hoy venimos con un grupo muy reducido de turistas, pero esto está muy bonito, les cuento. Vamos a ver qué podemos encontrar acá, qué nos van a mostrar en este Museo de la Plaza Mayor. Aquí unas pequeñas escaleritas antes de llegar a lo que promete ser pues toda la explicación de por qué están estas ruinas en este sitio. Y aquí empezamos con esto, miren. Fantástico, dice Panamá, cruce de caminos y puentes entre culturas. El angosto istmo de Panamá es un céntrico corredor terrestre que une al norte con Suramérica y que a la vez separa el mar Caribe del Océano Pacífico. Con la llegada de los españoles en 1501, el avistamiento del Océano Pacífico en 1513, la fundación de la ciudad de Panamá en 1519 y sobre todo, después de la conquista en Perú, Panamá reforzó su condición como lugar de paso, de tránsito y de intercambios. Bueno, un museo muy bonito que nos muestra también las ruinas a las que ahora vamos. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico americano, próxima a una aldea de pescadores. Importante ese dato. Es el asiento original de la ciudad de Panamá. O sea, aquí, esta es la Panamá fundada
en 1519. Fuente importante de conocimiento acerca de los asentamientos humanos que se ubican en la bahía de Panamá desde hace más de 1500 años. Hay que recordar que toda la historia no nace solamente con la llegada de los españoles, antes habían indígenas y nos identifica como panameños. Bueno, esto es parte de ese museo, del Museo Histórico. Es el sitio arqueológico más grande, fascinante y emblemático de Panamá. Ahí hay una panorámica hermosa que me parece a mí reuf. Bueno, aquí ya vasijas indígenas, ya esto es otro nivel. Y nos explica un poquito, miren, este es el mapa del Istmo de Panamá, nos explica un poquito de la cultura indígena y de cómo está repartida en Panamá. Aquí vemos vasijas antiguas. Oiga, es llegar a una cita con la historia y con la cultura panameña. Miren, por ejemplo, estas bellezas, piezas de cerámica pintadas del gran coclé, de los estilos denominados cúbita, conte y macaracas. Wow, miren, así era que las pintaban, pero una hermosura, de verdad, muy bonito. Bueno, aquí estamos maravillándonos. Aquí hay una pequeña muestra de cómo vivían los indígenas, lo que les dije ahora. El pueblo de Panamá o la ciudad de Panamá no nació después de la llegada de españoles, ya antes habían indígenas que, mire, se dedicaban a la pesca, cazaban. Bueno, esto es algo un poquito contradictorio lo que voy a decir, pero eran felices, de verdad. Ahí está, miren, todos estos son utensilios utilizados por los indígenas. Miren, estos son como puntas de flecha, hechas, puntas de manta, raya adulta, pescos de red para pescar de basalto. ¡Wow! Bueno, esto es un recorrido por la historia antes de la llegada de los españoles y es lo que he tratado de mostrar. Miren, ahí está incluso, wow, unas tumbas indígenas, circa 1500. Miren esta belleza de collar, y esto era lo que ellos hacían. Si ustedes ven esas formas perfectas y cómo se recortaba cada cosa de eso, o sea, estoy hablándoles que ahora es muy fácil hacer eso, pero díganme ustedes, hace 1500, hace 500, hace 1000 años, que no habían las herramientas necesarias, mire, utilizaban de todo. Estos son puntas de raya para ellos forjar, para ellos hacer, para ellos esculpir. Y esto es una tumba indígena antigua. Tumba 6. Contiene los restos de un joven que fue sentado y acomodado en su tumba antes de la aparición del rigor mortis, o sea, antes de que se pusiera el cadáver rígido. Y ello indica que no falleció de causas naturales, murió para ser enterrado voluntaria o involuntariamente entre 1410 y 1460. O sea, él lo acomodan así, sentado así como ustedes lo ven ahora. Dios hace parte de esa historia. A algunos les puede parecer escabroso, pero así eran las cosas. Miren, esto es lo que yo conozco, una tinaja, pero dice es una tumba, es una urna funeraria que contenía los huesos de por lo menos 5 individuos adultos y algunos dientes de leche de infantes. O sea, lo que tratan de decir aquí es que esto es como un mausoleo moderno, de los que ahora se conocen como mausoleos, donde entierran muchas veces varios miembros de las familias. Y aquí habla de las casas del cacique Tubanamá. Según Pedro Mártir, había una casa en el pueblo de Tubanamá y ambas eran de 220 pasos de largo, me encanta esa medida, y 50 de ancho. Estas casas fueron construidas para albergar los soldados cuando Tubanamá hacía la guerra. Ve ahí hay una recreación, ¿no? No una foto, es una recreación de cómo era esto. Y aquí está la tumba 7, que es un paquete de huesos encontrado en la Plaza Mayor de Panamá Viejo, estamos hablando de acá, que contiene los restos de una sola persona adulta de sexo indefinido que murió alrededor de 1080 después de Cristo. O sea, había vida, obviamente, había
culturas antes de la llegada de los españoles. Bueno, ya es muy difícil para los científicos medir el sexo de esta persona porque pues se hace por varios factores, las caderas, lo largo de los huesos, pero ya están tan deterioradas que ya se nos hace muy difícil. Estos son los rituales funerarios. Aquí llegamos ya a una recreación de cómo era este Panamá viejo en el siglo XVII. Miren, esta maqueta es muy importante porque pues permite darnos cuenta cómo era esa ciudad. Miren ustedes lo bonita. Ya esta ciudad fue la fundada y es la que hablamos de 1519, si ustedes ven, a orilla del mar. Y es que esto facilitaba la llegada de los barcos españoles, pero también facilitaba la llegada de los piratas. Estamos hablando del señor Morgan, que era uno de los más sanguinarios y que finalmente terminó incendiando esta ciudad. Por eso esta Panamá vieja hoy solo quedan ruinas y se traslada para lo que conocemos actualmente. Pero de verdad, hermoso, miren. Wow, ahí está. Es un convento, es un hospital. Y me gusta esto, miren, aquí ustedes pueden oprimir este botón y se ilumina la parte que estamos allá. Y esta es la Compañía de Jesús. Hay que recordar que en esa época era mucho la incidencia de la Iglesia Católica. Este es el convento de las monjas de la Concepción, eso que alumbra ahí, miren. Ahí no sé si se vea bien, ese es. Pero muy bonito, me gusta esto que es interactivo y muestra un poco la construcción de cómo eran las casas en la antigüedad. Pues esta era Panamá Viejo, que es la primera ciudad de Panamá que se instauró. Y si ustedes ven, ahí está en el centro los españoles y si ustedes ven unas casuchitas o unas chozas pequeñas que era donde vivían los indígenas. Ahí pues también vemos puentes, bueno, ahí está. De verdad, muy bonito y recrea un poco esa Panamá del siglo XVII. Aquí hay algo muy interesante y es lo que hace alusión a la Iglesia Católica, que acuérdense que llegaba con los españoles. Miren, por ejemplo, estos tallados en piedra. De verdad, pues, como les decía antes, la tecnología en esa época era muy precaria para tener. En 1510 se fundó Santa María la Antigua del Darién, primer poblado establecido en tierra firme por los españoles y sitio de partida de exploraciones entre las que se destaca el avistamiento del Mar Sur, Océano Pacífico, en 1513. Pero miren lo que quiero mostrarles, miren esta belleza, es una cruz tallada en piedra y la fecha, la que dice acá, 1530, por Dios. O sea, ustedes saben qué era hacer hace 500 años esta cruz, o sea, las herramientas que se necesitan para tallar esto. Wow, de verdad. Y ahora miren esta otra cruz. Esta cruz me imagino que era la que estaba en una de las iglesias. Estuvo ubicada en la Catedral de Panamá Viejo, según nos cuentan los letreros que hay acá. Oiga, apasionante encuentro con la historia aquí en Panamá. En esta parte viene algo muy interesante y es el arte religioso colonial. Lo primero que dicen es que por favor no tocar estas obras de arte, son obras de arte antiquísimas. Esto es tallado en madera y quiero que miren los detalles tan hermosos y lo bonito que se ve. Esto es columnas salomónicas del siglo XVIII y la talla llama talla policroma, me imagino que por los colores. Hay que recordar que pues en esa época cómo se pintaba, cómo se hacía esto, pero miren, lo hacían y aquí está. Talla policroma. Ahora viene una parte que en lo particular a mí me encanta, que son esas campanas que llegaron del Viejo Mundo, esas campanas que llegaron de España. Wow, miren esto. La mayoría de ellas vienen talladas, así eran campanas de bronce y son del siglo XVIII. Ahora si ustedes ven, por ejemplo, los santos, miren cómo era este santo, por ejemplo, San Lorenzo del siglo XVIII y también la talla es en policromía, que estamos hablando que eran con colores. O este que es San Agatón del siglo XVIII y también una talla policroma.
Wow, es un encuentro en realidad con la historia y vista de frente. Sagrada Familia, siglo XVIII, también la misma técnica en policroma. Oiga, unas reliquias de verdad, me encanta que esté esto así en acceso al público. Arcángel San Rafael, vea, aquí lo tienen, siglo XVIII y también en policroma. Esto es un relicario, por Dios, también siglo XVIII. Yo me imagino que todo esto lo encontraron en las iglesias y en las catedrales que están aquí ubicadas acá. Y si hay muchas obras de arte pintadas. Por ejemplo, esta es Nuestra Señora del Rosario con Santo Domingo, siglo XVIII, óleo sobre tela. Wow, de verdad me encanta. Está como muy accesible porque son pinturas de esa época. Nuestra Señora del Rosario, siglo XVIII también, óleo sobre tierra. Y miren los detalles. De verdad, algo hermoso. Si ustedes notan, miren. Me encanta de verdad y me siento fascinado y muy honrado de estar aquí. Sin autoría, no dice quién la pintó, siglo XVIII, óleo sobre tela, pero si ustedes ven, miren lo bonito y lo fino de los trazos. Es que estamos hablando que son cientos de años atrás, por Dios. O sea, estamos hablando de 1700, 1800. Miren esto. Virgen de la Merced. Y esta es la Dolorosa, era la Virgen de mi abuela. Miren lo bonito que viene, hay que ver la expresión en la cara de ella y por eso llama la Dolorosa, es cuando ella se entera de la muerte de su hijo, de Jesús. Pero wow, de verdad maravillado con esta sala, me encanta y son muchas las obras que hay. Qué bonito. Encuentro con la historia no solo de Panamá, sino de América. Aquí hay una parte muy interesante y es la cronología de cómo se dio el asalto de Panamá. Mire, esta es la carta geográfica del Istmo, estamos hablando en esa época. Todo inicia el lunes 19 de enero de 1671 y así se dio. Aquí estaban los piratas, parten desde el castillo de San Lorenzo en la costa Caribe, navegando por el río Chagres rumbo a la ciudad de Panamá y llegan a Dos Brazos donde son observados por vigías españoles. Eso fue el 19. El jueves 22 de enero los piratas llegan a Barro Colorado, la primera de las barricadas españolas que encuentran quemada y abandonada. Dejan el río por su bajo caudal y prosiguen a pie. El domingo 25 de enero de 1671, los piratas llegan al pueblo de Venta de las Cruces, que los españoles habían abandonado después de prenderle fuego. Entonces estamos hablando que los españoles les prendían fuego a las ciudades y se iban. Y lo hacían para que los piratas no encontraran absolutamente pues nada que saquear. Lunes 26, los piratas avanzan a Guayabal y en su camino encuentran el primer intento de resistencia armado española, que no logró detenerlos. Me imagino la batalla tan sanguinaria. Y finalmente, este es Panamá Viejo, que es donde estamos ubicados ahora. El martes 27 de enero de 1671, alrededor de 1.200 piratas toman posición cerca de un cerro donde pueden ver la ciudad de Panamá. Miren, aquí está cómo se dio todo y hay una sala interactiva muy práctica porque así nos recrea un poco de cómo se dio todo. Miren, ahí está cómo avanzan los piratas, cómo vienen. Los piratas son los de negro y cómo el ejército español los está repeliendo. Wow, de verdad muy, muy interactivo, pero así se dio todo y así fue esta batalla que presenció donde vamos ahora, que son las ruinas. Aquí encontramos armas de la época. Si ustedes ven, por ejemplo, estos cañones muy seguramente sirvieron para defender a esta vieja Panamá. Hay que recordar que estaba bajo el Imperio Español, que prácticamente y ante el poderío de los piratas, pues era insuficiente. Fueron 1.200 piratas los que llegaron arrasando con todo, saqueando, robando. Aquí hay algunas balas de la época, algunas puntas de lanza o puntas de bayoneta
Y aquí hay algunas espadas, machetes, bueno, en fin. Miren lo deteriorados que están. Estamos hablando que esto tiene 500 años de historia. Las balas de cañón, ahí se encuentran, y las balas de las carabinas, de las armas de fuego de esa época. Wow, de verdad, hermoso la toma de Panamá. Y es que esa fue la toma que obligó a Panamá a reinventarse, a cambiarse incluso de sitio, y que nos deja esta hermosa muestra arqueológica de cómo era Panamá. Panamá quedó destruida totalmente. Bueno, aquí viene una parte interesante y es la mujer y la cultura, la fundación de una nueva sociedad, porque ya después de que destruyen y que queman a Panamá, pues tienen que reinventarse, como les dije. Ya es un pueblo resiliente que se establece incluso en otro lugar porque se da cuenta de los errores, y era de lo fácil y lo accesible que era la ciudad en ese entonces. El salón del estrado, un espacio para la convivencia entre madres e hijos. O sea, miren cómo eran los utensilios para coser. Estos son agujas de la época, vean, tijeras de la época. Wow, de verdad que me siento honrado, y esto es algo espectacular. Vamos aquí, que era la privacidad y seguridad para los bienes más preciados. Aquí hay candados, hay llaves, y de verdad es un recorrido muy, muy bonito. Miren ustedes los candados, las llaves obviamente están súper deterioradas porque son de época, son de esa época antigua. Vean, incluso ahí hay estos herrajes que se ponían en la madera, como para una esquina de madera. Me imagino que eso estaría en un baúl. Oiga, pero muy bonito, y es el papel que juega la mujer en esa época para volver a crear esta ciudad. Importancia demasiada. Estos eran los arreglos personales. Las mujeres siempre son vanidosas, y ahí estaba una botellita como perfume. Miren todo lo que encontramos acá, lo que se ponían ellas, las joyas, algunos cubiertos. Wow. Dice, la religión y las creencias populares de la época consideraba innecesaria la limpieza corporal. Los perfumes y las esencias eran importantes para camuflar los olores del cuerpo. Los perfumeros eran traídos de Italia o Alemania. Ese azul es un perfumero, donde la fabricación del vidrio alcanzó la calidad óptima en la época. Y tan es así, lo óptimo que era, que miren, hoy 500 años después, y ahí está, enterito. Bueno, aquí hay también una muestra de arte antiguo, y es Jesús crucificado. Aquí está una vajilla hecha en Panamá. Uf, o sea, se imaginarán los años que tiene esta vajilla. Estamos hablando del siglo XVI. La producción de mayólicas panameñas empezó a finales del siglo XVI y continuó en vigencia hasta el abandono de la ciudad. Estamos hablando cuando ya saquearon a Panamá, pues abandonan esta parte y quedan estos vestigios. Nos podían mostrar cómo eran las vajillas antiguas. Estoy en el segundo piso del museo y quiero mostrarles esta toma que me llama mucho la atención. Miren un edificio supremamente antiguo de la Panamá Vieja. Estamos hablando de un edificio de algo más de 500 años o 500 años. Y al fondo los edificios modernos. De verdad me deja impresionado esta toma y se ve muy hermoso desde acá. Bueno, vamos a dirigirnos ahora a ese Panamá Viejo, a esas ruinas arqueológicas que hay, y a conocer un poco más de cómo era esta ciudad. Oiga, miren esta tienda que encuentro acá, y me venden unos duros. Bueno, aquí les dicen duros, yo les digo bolis porque así se conoce en Colombia. ¿De qué hay bolis? Hay de guanábana, maracuyá y coco. Guanábana, maracuyá y coco. Dame uno de coco y uno de maracuyá. Bueno, dicen que son helados, pero yo los conozco como bolis. Vamos a ver qué tal. Valen $1.50. Me dijo maracuyá. Maracuyá, uno de maracuyá y uno de coco. Miren tan bonito como los envuelven para que uno no se enfríe las manos. Qué bonito, gracias.
Bueno, ahí está, ¿qué tal? Pruébalo a ver qué tal. Vamos a ver, esta botellita de agua sí se para, ¿no? Ayer compramos una que estaba mareada, siempre le daba mareo. Ese es el de maracuyá. Maracuyá, ¿cierto? Ese es el mío. Por fin encontramos el ayuntamiento. Miren, es esta gran edificación que se encontraba y resaltaba para esa época. Aquí hay una vista hipotética de cómo sería en medio del pueblo de esa Panamá antigua. Les cuento que en 1521, la par del título de ciudad, también fueron instituidos el ayuntamiento y el cabildo de Panamá. Aquí funcionaban. Pero en el año de 1621, un temblor acabó, y es muy raro que aquí se den temblores de esta categoría, acabó con la edificación. Sin embargo, en 1640 se ordena su construcción nuevamente. Yo quiero mostrar lo sólido que es para que ustedes vean esos muros tan gruesos, por Dios. O sea, era una cosa increíble como construían en esa época. Ustedes se imaginarán cuántos edificios no cabrían en esta parte, y las construcciones modernas, cómo vienen de delgadas, para que ustedes admiren cómo son de gruesas estas. Miren, esto era un muro. Ellos pues ponían varias cosas, como una amalgama, incluso habían algunos ladrillos de esos rojizos modernos, pero también lo que se observa son grandes piedras, miren. Y estas piedras ellos les daban una talla para que se viera liso, para que se viera así y no pues resaltara. Entonces se imaginarán para hacer esto cuánto demorarían. Miren, este es como un respiradero, como una ventana. Oiga, de verdad maravillado al ver tanta belleza. Miren ustedes el suelo, cómo vienen los adoquines de forma irregular, y no eran cuadrados perfectos, sino, si ustedes ven, las formas no eran común y corriente como vienen ahora los modernos, sino eran así, eran de forma irregular. Aquí vamos a ingresar a lo que se conoce como el ayuntamiento. Miren también las marcas en las piedras. Ahí vienen, y aquí se puede subir por esta escalera. Vamos a hacerlo, vamos a mostrarles a ustedes, pero antes quiero salir acá. Aquí están las etapas de la ejecución del proyecto de la torre, cómo fue reconstruido desde el año 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, hasta ahorita, que es lo que se conoce como el mirador o la habilitación de esta torre. Finalmente, aquí se puede observar también cómo eran esos muros de gruesos, y hay un poco de historia. Miren la vista que se tenía desde acá. Dice la torre de la Catedral de Panamá Viejo y su significado. En Panamá, pocos monumentos poseen un peso simbólico tan grande como la torre de la Catedral de Panamá Viejo. La torre de la catedral se destaca por su volumen recio e imponente. Se convirtió en uno de los íconos inconfundibles de la nación y ha llegado a sintetizar en una sola imagen el origen hispánico del país. Como ha sobrevivido los embates del tiempo, también simboliza la permanencia y la solidez. Su imagen aparece una y otra vez en logos de empresas y entidades públicas. Y aquí hay una muestra de eso. Miren, por ejemplo, una moneda de 25 céntimos con la torre, una estampilla, incluso ha aparecido en billetes. Este billete es de la República de Panamá, en logos de empresas. Entonces es algo icónico y muy significativo para la ciudad de Panamá. Bueno, voy a permitirme, ya esto pues es una estructura moderna que hay en la mitad que permite subir y llegar hasta el mirador. Voy a mostrarles a ustedes cómo se ve desde arriba. Voy a subir por este punto, y esto era la torre de una iglesia, era la torre de la catedral de la antigua Panamá. Al fondo pues también se ve ya escaleras modernas que también son en forma de caracol, y
pues nos muestra. Vamos a ir mostrando cómo se ve cada parte. Mire, aquí ya estamos casi en un segundo piso. Esa era otra cosa, los pisos eran mucho más altos. Estamos hablando que, por decir 2 pisos, ahorita vamos al segundo piso de esa época, y hacen lo que hace ahorita un edificio de 4 pisos, por decir algo. Aquí hay miradores, y eso sí, pues, mucha seguridad para todo, y esta era el segundo piso. Y nos hace recordar cómo era esa arquitectura religiosa. Miren ustedes. Wow, sencillamente alucinante y muy bonito. Aquí pues trae como una especie de miradores que pues ahorita están sin acceso al público por obvias razones. Pero ya aquí se ve el fondo y se ve un paisaje muy hermoso de Panamá. Al fondo algunos edificios modernos. Vamos a seguir subiendo. Creo que es por allí. Y vamos a llegar hasta la parte de arriba. Oiga, de verdad, genial. Bueno, un poquito agitado Panamá, les cuento. Esperaba una Panamá caliente, pero no. Ha sido muy parecida a Barranquilla cuando está a punto de llover. Claro que me dicen también que es por efecto del huracán Melissa, que nos trae este clima, que es muy apropiado, muy chévere, porque no hay tanto sol. Oiga, miren cómo se disponían los ladrillos, que eran muy delgados. O sea, no eran los ladrillos gruesos que se conocen hoy día, sino eran muy delgados y se ponían así, ubicados para que resistieran todo el peso de esta estructura. Seguimos subiendo. Aquí llegamos al tercer piso de la construcción, que hoy sería como 6 pisos, 6, 7 pisos de un edificio moderno, más o menos. Aquí está el segundo nivel. Estamos acá y hay un tercer nivel que creo que ya no está. Bueno, ya desde aquí, si ustedes ven, estamos supremamente altos. Miren esa altura, como les decía, equivale más o menos a un edificio de 6 pisos. Vuelvo a sumarme por la misma ventana. Sí, ya se ve súper alto. Y hay otro nivel que vamos a llegar ahora. Peripecias en Panamá Viejo. El que Panamá Viejo haya tenido una catedral de pobre arquitectura durante un siglo no se debió solo a la desidia. Hubo algo de mala suerte. A lo que les estaba diciendo, lo del temblor que acabó pues con esto. Luego vinieron múltiples factores. Y si ustedes recuerdan, la toma de Panamá. Buenas. Bueno, veo también muchos turistas. No solamente americanos, sino también asiáticos. Y son demasiados los que hay acá. Es más, la mayoría de personas que hemos visitado, me incluyo, pues yo también soy turista, hemos venido del extranjero. Oiga, pero muy bonito, miren cómo se ve acá ya. Y aquí se ve un poquito más impresionante la altura. Sigo subiendo, vamos a ver si ahorita me indica a cuántos metros estamos. Pero ya esta es la parte final y el remate de esta subida. Wow. Y voy a mostrarles cómo se ven los edificios. Ya se ven muy a la par. Oiga, estamos súper altos. Y aquí hay un mirador espectacular de todo Panamá. Desde aquí se puede apreciar los diferentes flancos de la ciudad. Y por eso es que esta estructura tenía no solamente un orden religioso, sino también algo estratégico para que desde aquí se pudiera avistar, por ejemplo, cuando venían los barcos, ya sean españoles, ya sean piratas, que llegaban por el océano Atlántico, el mar Caribe. Miren, es que si ustedes observan, estamos más altos que palmeras y que esos árboles. Entonces era una fortaleza, no solamente religiosa,
sino también de origen militar, una fortaleza estratégica para los militares. Miren por acá, por ejemplo, ya esta es la parte de esa Panamá moderna, de esa Panamá nueva, y se ve sencillamente espectacular. Un poquito agitado, porque es que siempre fueron varios pisos los que subimos. Y aquí estamos supremamente alto, les cuento. No sé si hay algún letrero que me diga a cuántos metros estamos. Bueno, aquí está cómo era esta Panamá y cómo se veía desde acá, cómo se veía este punto. O sea, esto que hay acá era precisamente esto que quedaba al frente. ¿Sí ven? Ahí se ven las ruinas. No se ve exactamente cómo era, pero se ven las ruinas. Ya vamos a estar recorriendo un poquito más y mostrando los diferentes sitios y cómo quedaban acá. Miren ese cielo encapotado que hay sobre Panamá, sobre Ciudad de Panamá. Oiga, una hermosura este país y una hermosura estas ruinas arqueológicas. Les tengo el dato, 33 metros de altura de esta torre. Y pensaba yo, ¿ustedes se imaginan la tecnología de esa época para construir esa torre? ¿Cuánto se habrán tardado? ¿Cuántas cosas no habrían pasado? A mí me encanta un poquito imaginarme este tipo de cosas. Si vemos todas estas ruinas arqueológicas, era una ciudad muy de la época, muy de 1500, pero tenía todo lo necesario. La historia cuenta que también contó con un poco de mala fortuna, no llamemos mala suerte, mala fortuna, y por eso pues la ciudad, la ubicación no era la idónea, faltaba mucha seguridad, y por eso los españoles, dueños en esa época de toda América, incluido Panamá, pues deciden trasladarla. Ante muchos factores que pasaron, un temblor casi que acabó con ella, pero finalmente la toma de Panamá por este señor Morgan es el que termina lapidando el destino de la ciudad y permitiendo que ahora Panamá esté donde se encuentra. Miren, esto era un pozo, parece ser, de esos pozos que nos muestran en las películas. Aquí está, en vivo y en directo. Oigan, miren esta belleza, esas paredes. Miren, por ejemplo, este arco lo sostenía la física y la arquitectura de esa época. Pero de verdad es que, por ejemplo, esas paredes adoquinadas y recubiertas de piedra para reforzarla, esas paredes pues aguantaban perfectamente balas de cañón. Esas paredes eran muy fuertes. Y ya les voy a mostrar algo que también lo tiene el castillo de San Felipe en Cartagena. Y eran estos huequitos por donde metían los mosquetes. Podían disparar al enemigo por estos huecos que dejaban muy a propósito para esto. Entonces se protegían, era muy difícil que los vieran o que los impactaran, porque eran huecos muy pequeños, pero ellos desde ahí sí podían disparar. Esto es como una estructura militar. Vamos a ver de qué se trata ahorita, porque eso sí, toda la ciudad, todas las partes están señalizadas y nos cuentan un poco de la historia. Nos habla sobre por qué se daban, qué eran y por qué fueron construidas. Un paseo espectacular, de verdad, es encontrarse uno con la historia, no solamente de, wow, miren esta toma acá, no solamente la historia de Panamá, sino también la historia de toda América, porque aquí confluyeron también los españoles, obviamente, pues cuando Panamá perteneció, como la mayoría de Latinoamérica, la mayoría de América, a los españoles. Esto pues era una ciudad chica,
pero era una ciudad grande para la época. Chica para esta época moderna, me estoy refiriendo. Aquí nos habla que esta era la casa Alarcón. Vamos a ver un poco más de esta casa. Estaba ubicada exactamente ahí. Esto es un mapa digital que se hizo. Y está la vista hipotética de la casa de Alarcón. Alrededor de 1590 los clérigos construyeron una casa en la esquina noreste de la Plaza Mayor para alquilarla. Se estipuló que los beneficios de ese alquiler serían usados para reconstruir la catedral, ya que se encontraba en muy mal estado. Desde el momento en que la casa quedó lista, fue ocupada por los obispos, pero se le conoce por esa razón como la casa del obispo. Y miren ustedes cómo era. Se imaginarán ustedes, o sea, vivir en una habitación. Me imagino que esto era una habitación porque si ustedes ven, esto tiene una sola entrada, que es la principal, pero no tiene más. Entonces esta casa, que era la Casa Alarcón, era como el hotel de esa época, como el Airbnb de la época. Esto es como los pasillos de la sala principal y al lado pues hay dos como locales comerciales, me imagino yo, porque no tienen sino la entrada principal. Aquí ya pues esta Casa Alarcón ya tiene accesos a cuartos o habitaciones, pero es que eran cipote de habitaciones, o sea, primero muy grandes y segundo, pues las paredes, miren ustedes, esto era súper grueso. Y pues para esa época, Dios santo, esta era como otra habitación y qué bonito que nos cuente la historia que se utilizaba para alquilarla y los recursos de este alquiler iban destinados a la reconstrucción de la catedral. Oiga, árboles también inmensos, árboles centenarios acá. Y es que ustedes se imaginarán, en esa época, pues no había tanta destrucción de la naturaleza como la hay ahora. Había una calle que se llamaba la calle Carrera y era la que daba de la catedral hacia la parte de afuera. Obviamente sin pavimentar los caminos, pues aquí hay vestigios de cómo era. Eran en piedra, pero no eran lisos, eran así como ustedes ven, por ejemplo, esto. Ya esto después con el tiempo y con la restauración se le añade esta piedrita, este cascajo, que es una piedra muy pequeña. Pero miren todo cómo se da acá. Y qué bonito que haya quedado este vestigio de cómo era esto antes, de cómo era la historia. Yo digo que en Latinoamérica muy pocos lugares hay así, de verdad, con estos muros. Sí, algunos ya están muy deteriorados, están acabados, pero recorrer esto es recorrer esa vieja Panamá y desde un principio se dijo vamos a instalar a Panamá acá, pero como les dije, como les conté, la mala fortuna, un temblor acabó con la ciudad, el señor Morgan también resultó peor que el temblor porque esa fue la decisión final de trasladar a esta Panamá vieja para donde está Panamá, la que se conoce hoy. Voy a entrar por acá porque al frente hay un árbol inmenso y yo me imagino que ese árbol sí es de esa época. Algunas estructuras han sido reforzadas para que no se derriben y de pronto causen algo. Si ustedes ven allá esta pared que está ya casi a punto de caer, le pusieron un refuerzo de madera para que no cayera. Este árbol, sí me atrevo a decirlo, es un árbol que yo creo que ya tiene aquí mucho tiempo. No diría que de 1500, pero sí es un árbol que debe tener sus 100 años. Ahí sé por lo antiguo que se ve. Arriba miren, también naturaleza, un golero, un chulo. Ahí está el señor en toda la cúspide de esa pared o ese pedazo de pared que se cae. Hospitales, ayuntamientos, hoteles, catedrales, incluso iglesias, aparte de la catedral, estaban en la Panamá Vieja, en estos vestigios que hoy se conocen como
las ruinas arqueológicas de esta gran ciudad y que yo tengo el honor y tengo el gusto de mostrárselo a todos ustedes. Oiga, si vienen a Panamá alguna vez, este es un lugar obligado para visitar. Y aquí tenemos la misma toma que les mostré ahora. Los edificios modernos en medio de estas ruinas, de estos restos arqueológicos que quedan acá. Ahí al fondo vemos el tren que ya nos está llamando para salir, para terminar con esta aventura. Muy bonito, y quiero que sea esta la ocasión para felicitar al gobierno de Panamá por tener esto tan bonito, por hacerlo un sitio turístico absolutamente hermoso. Aquí queda el Puente del Rey. El Puente del Rey fue una obra de ingeniería de la época colonial que permitía cruzar el río Gallinero, hoy río abajo, a quienes viajaban desde o hacia Portobelo. Marcaba la entrada y la salida de la ciudad, conectado con el Camino Real. Ahí está la vista del Puente del Rey y al fondo los turistas que ya están saliendo. Oiga, pero no me voy sin mostrar esta belleza de árbol, que es como un caucho, creo yo, es una bonga que llamamos en Colombia, no sé cómo se le diga acá, pero también puede ser un árbol centenario, de verdad muy bonito, y voy a acercarme para que ustedes vean. También la naturaleza y el contacto con la naturaleza es algo fantástico y es algo que se puede disfrutar acá. ¡Uf! ¡Qué delicia estar acá! De verdad, miren esta inmensidad de árbol y caminar debajo de sus ramas es fantástico. Pienso que este es el lugar más bonito para despedir este programa, con este árbol hermoso. Un árbol que debe tener por lo menos 100, 150, 200 años, no sé. Pero de verdad es muy lindo. Y creo que hoy fue un programa fantástico. Conocimos la historia de Panamá, la historia de América, y en todo su esplendor, porque era una cosa es que a usted le cuenten, era así, y otra es usted verlo caminar, mirar cómo eran los muros, cómo estaba distribuida la ciudad. De verdad espectacular. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Nos vemos en otra ocasión, en otro programa. ¿Desde dónde? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, pero sí sé que será aquí, en Ciudad de Panamá, que lo hemos pasado hasta ahora fantástico, fenomenal. Hemos aprendido mucho de historia y sobre todo hemos visto una ciudad hermosa. No se despeguen de Lewis Te Cuenta. Si te gustó el programa, un likecito, compártanlo para que el mundo sepa que aquí existe esto, esta belleza arqueológica aquí en Ciudad de Panamá. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Con esta vista fabulosa de este árbol yo los dejo. Sencillamente espectacular.